Hola chicos, esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. En cuanto al trabajo de esta semana, ¿cierto? Para ustedes, corresponde al contenido de función inversa. Seguimos en el contexto de funciones que igual lo hemos ido trabajando estas dos últimas semanas. En cuanto a lo de hoy día, vamos a ver la función inversa, vamos a partir con la definición y aquí, por ejemplo, vamos a descartar el caso de los diagramas sagitales. Vamos a ver la función inversa en funciones álgebraicas, vamos a explicar cómo nosotros encontramos esa función inversa y también lo vamos a ver en forma gráfica, ¿cierto? Vamos a terminar con la gráfica hoy día. Ese va a ser el centro de hoy día. Partimos entonces, chicos, con la definición. ¿Qué es la función inversa? Nos dice que dada una función f, recuerden que una función es una relación entre dos conjuntos, entonces ahí aparece el conjunto A y B como el de partida y el de llegada, ¿cierto? Y además, para que sea para que la función, cualquier función, tenga su inversa, sí o sí esta función debe ser biyectiva. Ese es un requisito, pero fundamental, chicos. Tiene que ser la función biyectiva. Llamamos función inversa de f, dice, como f elevado a menos 1. Esa es la notación que nosotros le vamos a dar para definir la función inversa. Donde, por el nombre mismo inversa, ¿cierto? Aquí el conjunto de llegada, que era la f normal, aquí es el conjunto de partida, ¿cierto? Vamos del conjunto de llegada hasta el conjunto de partida, nos vamos devolviendo, ¿cierto? Es como si nos devolviéramos en las flechas si lo vemos en el contexto de los diagramas sagitales. Dice tal que para cualquier x del dominio de f, ¿cierto? Se cumple. ¿Qué se cumple justamente, chicos? Dice, si f de x es b, quiere decir, si el x yo lo paso por la función y llega finalmente al b, suponiendo que el x está en el conjunto de partida y el b el conjunto de llegada, entonces para definir la función inversa, nosotros partimos en la llegada y llegamos a la partida, ¿cierto? El f a la menos 1 del b quiere decir que lo que antes era la llegada, ¿cierto? Aquí es el nuevo comienzo y nos devolvemos para llegar finalmente al x, ¿cierto? Es como de final vamos al inicial, del punto final al inicial. Esa es la definición formal, ¿cierto? En cuanto a lo que trabajamos en función inversa. Ahora, chicos, lo que sí o sí, por ejemplo, va a ser el foco ahora, por lo menos de la clase y también de la guía, va a ser el encontrar esa inversa. Vamos a ver a continuación el caso algebraico, ¿cierto? Cómo nosotros en función algebraica podemos llegar a definir la función inversa. Vamos a ver los casos entonces algebraicos. Por ejemplo, aquí dice, para determinar la función inversa se debe expresar la variable independiente x, ¿cierto? Recuerden que en toda función, porque como nosotros los gráficos lo vemos en el plano cartesiano, hay dos variables en juego, la x y la y. En este caso dice que hay que expresar la variable x en función de la y, ¿cierto? En otras palabras, tenemos que hacer un despeje en la función. Aquí hacer un intercambio de las variables, como dice ahí. Por ejemplo, chicos, yo sé que lo de arriba igual cuesta entenderlo, pero lo vamos a ver con un ejemplo en concreto. Por ejemplo, nosotros nos dicen, encontremos la función inversa a la función f de x igual a 3x menos 4 sobre 5. Lo primero que hay que hacer es escribir la misma función, pero en vez del f de x colocamos el y. En vez del f de x, ¿cierto? Colocamos el y. Recuerden que el f de x por definición representa la variable y. Entonces vamos a cambiar. En vez de colocar f de x, colocamos y. Y ahora el trabajo es, tenemos que despejar el x, ¿cierto? Dejar esta función de la forma x igual a algo, ¿cierto? Tenemos que dejar la x solita en algún lado ahí de la igualdad. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, para dejar la x solita, lo primero que vamos a hacer es el 5 que está abajo, lo pasamos multiplicando, ¿cierto? Si está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Nos va a quedar de la forma 5 por el y, ¿cierto? Igual al 3x menos 4. Después, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que dejar la x solita, por lo tanto, el 4 que está restando lo pasamos finalmente sumando, ¿cierto? Y así, si ustedes se fijan, de alguna forma estamos dejando la x solita. Primero pasamos multiplicando el 5, ¿cierto? Y después pasamos sumando el 4. Ahora, para dejar el x solo, ¿qué nos está molestando ahí, chiquillos? Perfecto, el 3, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es el 3. Y en este caso, ¿qué le está haciendo al x? Perfecto, está multiplicando. ¿Cómo pasaría al otro lado? Perfecto, va a pasar dividiendo, ¿cierto? Y como al otro lado tenemos una expresión compuesta, divide a todo. Entonces nos queda la forma x igual a esa expresión que igual depende del y, ¿cierto? Recuerden que aquí el y no desaparece, sigue dando vuelta. Entonces vamos a ordenar un poco la expresión porque nosotros estamos acostumbrados a dejar, siempre, en este caso la incógnita o lo que queremos despejar, lo queremos dejar al lado izquierdo. En este caso, el decir 5y más 4 sobre 3 igual a x, nosotros podemos dar vuelta, ¿cierto? Y así nos queda más bonito.
Ahora chicos, si ustedes se fijan, aquí ya hicimos el despeje de x, ¿cierto? Nos quedó el x igual a algo, ¿cierto? Que depende del y el y no se fue. Ahora, para representar la función inversa, nosotros vamos a hacer un cambio. En vez de colocar esa x del lado izquierdo, vamos a colocar el f a la menos 1 de x. Entonces, lo que era antes x, ahora va a ser el f a la menos 1 de x. Y el y que está en el lado derecho, que está multiplicando al 5, ¿cierto? Ahora va a ser el x. Entonces, aquí lo que hay que hacer, chicos, una vez que ustedes hagan el proceso de despeje del x, después el x lo representan como el f a la menos 1, ¿cierto? De x, y donde está el y colocan el x. Y así, al final, encuentran la función inversa. Eso es todo, chiquillos. Entonces, aquí tenemos un cuadro, dice, una vez que ustedes llegan finalmente al x igual a esa expresión, dice, se cambia la variable x por el f a la menos 1 y la y por la x, ¿cierto? Y ahí nos queda finalmente la expresión que corresponde a la función inversa. Vamos a ver ahora, chiquillos, un segundo ejemplo para que le quede más clarito. Por ejemplo, esa función. Esa función de ahí es un poco más rarita que la anterior, ¿cierto? Pero vamos a seguir haciendo el mismo proceso. En primer lugar, recuerden que hay que hacer, perfecto, ¿cierto? El f de x cambiarlo por el y. Entonces, nosotros escribimos la misma función, pero en vez del f de x colocamos el y, ¿cierto? Como aparece ahí. Ahora tenemos que dejar la x solita, pero aquí ustedes dirán, pero profe, ¿cómo lo hacemos si tenemos x en el numerador y denominador? Bueno, vamos con calma aquí. Primero, chiquillos, lo que vamos a hacer desaparecer lo que es fraccionario aquí. Por lo tanto, ese 3x que está en el denominador, que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces va a quedar el y por el 3x, ¿cierto? Igual al 2 menos x. Entonces, el 3x que está dividiendo lo pasamos, en ese caso, multiplicando. Una vez que tenemos eso, ¿cierto? Nos va a quedar el 3xy, ¿cierto? Para dejarlo un poco más ordenadito. Y por 3x va a ser 3xy. Y después tenemos que dejar las x a un lado, por lo tanto aquí tenemos que agrupar. Entonces, agrupemos al lado izquierdo las x. Entonces, a ese 3xy, ¿cierto? Ese menos x que está a la derecha, que está restando, pasa sumando. Y si ustedes se fijan, aquí en la parte, ¿cierto? Izquierda, ahora nos quedan solamente los términos con x, al lado derecho solamente el 2, ¿cierto? Pero todo lo con x está al lado izquierdo. Eso es lo que nos interesa. Ahora, chicos, ustedes dirán, pero profe, ¿cómo yo hago el despeje de x? Bueno, aquí, en este caso, para despejar, como ustedes se fijan, hay dos términos con x. Lo que hacemos nosotros es factorizar. Nosotros factorizamos por x. Entonces nos va a quedar x por, recuerden que esta es la factorización. La factorización consiste en representar esa expresión como una multiplicación algebraica, donde en este caso dejamos la letra que se repite, que si ustedes se fijan acá arriba es la x que se repite, x por paréntesis, ¿cierto? Y ahí ustedes le van quitando el x a cada término. Si le quitamos el x al 3xy, nos queda el 3y. Por eso es el primer término dentro del paréntesis. Y en el segundo, el x, si quitamos el x, aquí en este caso, en la factorización, si nosotros quitamos todo un término, inmediatamente se queda como un 1 dentro del paréntesis. Entonces, aquí quedaría más 1, igual al 2. Y ahora la idea es dejar la x solita. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? El 3y más 1, que es el paréntesis, ¿qué le está haciendo a la x? Perfecto, está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? En este caso va a pasar dividiendo. Entonces el 3y más 1 que está multiplicando va a pasar todo dividiendo al 2. Si ustedes se fijan, en esta parte ya se despejó el x, ¿cierto? Ya se despejó el x. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos ahora? Recuerden, una vez que ustedes despejen, tienen que reemplazar el x por el f a la menos 1 de x y el y que está en el denominador, ¿cierto? Lo reemplazan por el x. Y ahí finalmente les queda la función inversa, ¿cierto? Ahí estaría listo con respecto a la representación. Entonces, chiquillos, en resumen, tienen que hacer el despeje de x. Así que ahí, atento a esa parte, pueden hacer, ¿cierto? Ver el video, en la guía hay ejemplos casi textuales, chiquillos, y cualquier cosa ahí, ven el video, ¿cierto? O les preguntan también a los profesores. Vamos a ver un tercer ejemplo, chiquillos, pero esta es una pregunta con alternativa y lo vamos a responder ahí en conjunto, ¿cierto? Vamos a verla ahora a continuación. Aquí, por ejemplo, chicos, tenemos un ejemplo. Dice, sea f la función real tal que f de x igual a 5x más 3. Entonces la función inversa, que sería la f la menos 1, es igual a. Y ahí están las alternativas. ¿Cuál sería la alternativa? Veamos. Recuerden, el primer paso, lo que tenemos que hacer nosotros es colocar la misma función, pero en vez de colocar el f de x, colocamos el y. Entonces colocamos y igual a 5x en este caso más 3.
Después, el siguiente paso tenemos que dejar la x sola, ¿cierto? Tenemos que despejar el x. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos acá, ¿cierto? Movamos ese más 3 a la izquierda, ¿cierto? Ese más 3 va a pasar como menos 3, ¿cierto? Si está sumando, pasa restando. Va a quedar y en ese caso menos 3 igual en este caso al 5x. Después, ¿qué es lo que hacemos? El 5 está multiplicando al x, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo va a pasar al otro lado? Perfecto, ¿cierto? Va a pasar dividiendo. Nos va a quedar y menos 3 dividido por 5, eso igual al x. Ahí si ustedes se fijan ya está despejado el x, pero lo vamos a representar de una forma ahí mejor, ¿cierto? Lo vamos a representar de la forma x igual a y menos 3, ¿cierto? Sobre 5. Lo dimos vuelta para que quedara más bonita y la expresión. Ahora, una vez que ustedes despejan el x, ¿cierto? Lo que hay que hacer es reemplazar el x como f a la menos 1 y el y colocarlo como x, ¿cierto? Eso es lo clave por lo menos una vez que ustedes hacen el despeje. Por lo tanto, el resultado final va a ser f a la menos 1, ¿cierto? En este caso de x, igual a x menos 3 sobre 5, ¿cierto? Recuerden, el x por el f a la menos 1, ¿cierto? Y el y por el x. Y ahí nos va a quedar finalmente el resultado final. Que si ustedes se fijan aquí, ¿a qué alternativa corresponde? X menos 3 sobre 5, justamente la alternativa A como la alternativa correcta. Y esa es la forma, chiquillos, para hacer por lo menos el proceso, ¿cierto? Para representar, ¿cierto? Lo que es la función inversa. Recuerden despejar el x y después el x como el f a la menos 1, ¿cierto? Y el y como el x al final en el resultado. Y ahí, chiquillos, estaríamos listos. Y ahora un segundo ejercicio dentro de este mismo. Ahora, como ya nosotros encontramos la función inversa, que era el x menos 3 sobre 5, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el f a la menos 1 de menos 4. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque en la guía vienen preguntas de evaluaciones. Ustedes en la f a la menos 1, donde está el x, lo reemplazan por el menos 4. Recuerden que ahí, por ejemplo, está el x dentro del paréntesis y aquí está el menos 4. Por lo tanto, escribimos exactamente lo mismo. Eso quiere decir que para colocar el f a la menos 1 de menos 4, colocamos la misma expresión de ahí, el menos 3 abajo el 5, pero en vez del x vamos a colocar el menos 4. Ese reemplazo nosotros hacemos. Pero cuidado, en la función inversa. Y ahí nos va a quedar ¿cuánto? Menos 4 menos 3 nos va a dar menos 7 y abajo nos va a dar 5. Por lo tanto, la evaluación va a ser finalmente menos 7 quinto. Pregunta, ¿se puede simplificar esa fracción? En este caso, no. Recuerden siempre fijarse si se puede simplificar o si se puede reducir. Por ejemplo, el 5 dividido al menos 7, tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, ahí nos queda finalmente el resultado. El f a la menos 1 de menos 4 va a ser igual a menos 7 quinto. Y ahí estaría listo, chicos, el tema de la evaluación. Cualquier cosa, chicos, vayan retrocediendo el video, vayan viendo paso a paso y cómo llegamos primero a la función inversa y después la evaluación. Ahora, una vez visto el caso algebraico, vamos a ver inmediatamente el caso gráfico. Vamos a ver ahora entonces el gráfico de una función inversa. Y aquí, por ejemplo, dice que la gráfica de toda función inversa dice es simétrica a la gráfica de f con respecto a la función identidad, que corresponde, ¿cierto? La función identidad es una función de la forma igual a x y corresponde, como aparece acá, ¿cierto? A la recta diagonal que está en medio medio. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí, forma un ángulo 45 grados. Eso quiere decir que pasa medio medio, ¿cierto? Diagonal en la mitad, la diagonal en la mitad. Esa es la recta, en este caso, ¿cierto? Identidad, igual a x. Y aquí, por ejemplo, nos dice que la gráfica de f a la menos 1 con la de f son simétricas. ¿Qué quiere decir? El que sean simétricas con respecto a esa recta diagonal funciona como una especie de espejo. Imagínense ustedes que la gráfica, ¿cierto? El f de arriba se está mirando en el espejo, en este, ¿cierto? Especie de espejo diagonal, que sería la recta. Entonces, ¿cómo se vería su reflejo? Y su reflejo justamente sería, ¿cierto? Esta gráfica que nosotros vemos acá. Ese sería finalmente el reflejo, ¿cierto? De la gráfica de arriba. Entonces, ustedes se fijan, ¿cierto? La gráfica tiene que verse exactamente igual, pero desde el reflejo, ¿cierto? Desde el reflejo. Ustedes pónganse la postura que se están mirando frente a un espejo, ¿cierto? ¿Cómo se ve su reflejo? Aquí, si ustedes se fijan, la gráfica de abajo, que es el reflejo, es la misma anterior, pero está como invertida, ¿cierto? Está opuesta. Está opuesta, ¿cierto? Es como si ustedes hubieran dado vuelta en la gráfica de arriba, ¿cierto? Como si lo hubieran dado vuelta.
Entonces, esa es la forma de cómo nosotros representamos la gráfica inversa. Ustedes la pueden bosquejar, ¿cierto? Haciendo una especie de dibujo. ¿Cómo es el dibujo de arriba? Y más o menos que se respete las distancias. Por ejemplo, esa distancia, ¿cierto? De ahí hasta ahí, esa distancia tiene que ser la misma distancia que de aquí hasta acá, por ejemplo, ¿cierto? Porque cuando ustedes, por ejemplo, se miran al espejo, su reflejo debería verse con más o menos la misma distancia de la que ustedes están del espejo, ¿cierto? Las distancias deben respetarse. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Esa distancia con la de ahí tienen que ser iguales, ¿cierto? Iguales. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ir bosquejando, ¿cierto? Que se vea la misma figura, pero la misma gráfica o figura, ¿cierto? Pero usted es como si la tomaran y la dieran vuelta, ¿cierto? Esa es la gráfica simétrica, por lo menos de la función inversa. De esa forma nosotros la podemos bosquejar. Vamos a ver un ejemplo de bosquejo ahora. Ahora, chicos, tenemos el ejercicio, ¿cierto? Nos piden bosquejar la gráfica de la función inversa usando la recta identidad. Recuerden que la recta identidad es de la forma y igual a x, que es la recta que es la diagonal creciente, ¿cierto? Que está medio a medio, ¿cierto? En el plano cartesiano. Si ustedes se fijan, al graficar la recta identidad, ¿cierto? Sería la recta de esa forma. Recuerden que la identidad es de la forma y igual a x, ¿cierto? Y es la que está medio a medio, por lo menos ahí por ejemplo, en el plano cartesiano. En la guía, por ejemplo, a ustedes les colocamos la gráfica y también el plano cartesiano cuadriculado para que sea más fácil para ustedes ubicar ahí la recta, ahí diagonal que está justo a la mitad, ¿cierto? Recuerden que aquí para bosquejar la gráfica no es que se les pida un gráfico exacto, sino que un bosquejo es como un boceto, ¿cierto? Es como una idea de cómo sería la inversa. Vamos a verlo entonces ahora. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí la inversa debería verse, ¿cierto? De esta manera. Y aquí vamos a intentar hacer el bosquejo, ¿cierto? Sería una especie de esa forma ahí, ¿cierto? Y aquí, si ustedes se fijan, ahí, ¿cierto? Si se está mirando, supuestamente la gráfica, ¿cierto? La que está más abajo se está mirando ahí, deberían estar a la misma distancia, ¿cierto? Y después finalmente ahí, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, esta distancia, recuerden, esa distancia tiene que ser igual con esa, ¿cierto? Ahí las distancias tienen que ser iguales. Aquí, por ejemplo, la de arriba, la que yo hice, se ve ahí un poquitito más elevada, pero es porque es por el pulso que yo tengo ahora, pero ustedes saben, chiquillos, que están más o menos ahí, están a la misma distancia, ¿cierto? A la misma distancia para decir que son la gráfica inversa. Esa distancia de ahí, ¿cierto? Tendría que ser igual a la de acá. Y ahí nos queda finalmente el gráfico asociado a la función inversa. Entonces, si esta es f la que no habían dado, esta va a ser f la menos 1 utilizando esa recta identidad. Así que chicos, en los ejercicios por lo menos de la guía tienen que trazar esa recta que la pueden hacer con una regla, ¿cierto? Que les quede medio medio. Y bosquejen, ¿cierto? Cómo sería esa gráfica suponiendo que se está mirando al espejo. Cada parte de la gráfica de f se está mirando en el espejo sobre la recta, ¿cierto? Recuerden que la recta es como un espejo diagonal. ¿Cómo se vería el reflejo? Y ahí ustedes hacen el boceto con respecto, ¿cierto? Aquí si ustedes se fijan, ¿cierto? Cada parte de la gráfica de alguna manera, ¿cierto? Puede estar sobre o bajo el espejo, pero ahí ustedes tienen que hacer el reflejo en el lado contrario y tienen que estar a la misma distancia. Y ahí les queda más o menos la idea. Entonces recuerden, primero la recta identidad, ¿cierto? La que está medio medio, y después ustedes hacen el boceto, ¿cierto? De cómo se vería este reflejo frente, ¿cierto? Y recuerden que aquí la parte de la gráfica puede estar tanto a la derecha como a la izquierda, ¿cierto? De la recta identidad. Por lo tanto, si está a la derecha la gráfica, en este caso el reflejo va a estar al lado izquierdo, ¿cierto? O viceversa. Ahí ustedes pueden ir viendo, ¿cierto? Pero ahí están, una está en un lado del espejo y la otra, ¿cierto? Al otro lado. Y de esa forma les queda ahí el bosquejo. Y ahí quedaría listo, chiquillos, con respecto a lo que nos pedían. Y ahora un último ejercicio, que con esto vamos a terminar. Nos dice, usando la tabla de valores, grafiquen en un plano cartesiano la función dada y su inversa, ¿cierto? Tenemos que graficar la función f de x igual a 4x y tenemos que graficar su inversa. Y aquí, por ejemplo, si nos piden tabla de valores, porque nos piden más o menos exacto. Aquí, por recomendación, que igual a ustedes se les dio en la guía, por ejemplo, si ustedes se fijan, por cada cuadrito, por cada tablita, ¿cierto? Son 3 filas. Eso quiere decir que nos vamos a dar 3 valores y con 3 valores estamos listos para graficar ambas rectas. Veamos en este caso, ¿cierto? La función. En primer lugar, ¿cierto? Vamos a colocar aquí el f de x igual a 4x, ¿cierto? Es el que por lo menos vamos a utilizar en esta tablita. Pero el A de al lado nos dice que tenemos que ubicar la inversa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es encontrar la función inversa en ese caso, al f de x igual a 4x. Veamos.
primero tenemos que hacer, ¿cierto? Para ver la inversa, tenemos que colocar el f de x como el y. Recuerden, primero colocar el y igual a 4x, el f de x como el y. Después tenemos que despejar el x, ¿cierto? En este caso, lo único que nos queda para despejar el x, el 4 que está multiplicando, pasa dividiendo. Nos va a quedar y sobre 4, ¿cierto? Igual a x. Y recuerden que en este caso vamos a dejarlo de la forma x igual a y sobre 4. Y como ustedes saben, la función inversa, ¿cierto? Va a ser de la forma f a la menos 1 de x, que eso lo reemplazamos por el x, igual en ese caso al x sobre 4. Recuerden, tienen que ser siempre ese reemplazo. Y nos va a quedar listo esa función. Por lo tanto, eso es lo que va a ir finalmente ahí, ¿cierto? El f a la menos 1 de x igual a x sobre 4. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para ubicar lo que son las tablas de valores, tenemos que darnos tres valores ahí, ¿cierto? Para x, tanto para la función como para la función inversa. Por lo tanto, vamos a ver primero la función inicial. F de x igual a 4x. Nos vamos a dar en este caso tres valores. Veamos en este caso. Supongamos que el x es igual a 0. ¿Qué quiere decir que sea igual a 0? Nosotros vamos a reemplazar, ¿cierto? La función en este caso, ¿cierto? F de x por el x igual 0. En este caso el 4 está multiplicando el x, por lo tanto aquí va a ser 4 por 0 y eso va a ser finalmente 0, ¿cierto? El primer puntito va a ser 0. El segundo, chicos, aquí para encontrar, por ejemplo, podemos darnos x igual a 1. Recuerden que aquí darse valores pequeñitos. Si el x es igual a 1, en este caso el x está multiplicando el 4, por lo tanto va a ser 4 por 1. Tienen que reemplazar el x por el valor, ¿cierto? En este caso por el 1. Y finalmente nos da 4. Y después nos podemos dar finalmente, por ejemplo, el 2. El x en este caso ahora va a tomar el valor 2. Va a ser 4 por 2 y nos va a quedar finalmente 8. Por lo tanto, ahí van a ser los tres valores que vamos a utilizar. Vamos a hacer el mismo reemplazo ahora en el f a la menos 1 de x, igual a x sobre 4. Veamos. Podemos darnos valores pequeñitos. Por ejemplo, si el x es 0, nos va a quedar 0 sobre 4. Y eso en este caso va a ser 0. Ahora, chiquillos, para que en esta parte no les quede en forma de fracción, lo que ustedes pueden hacer es darse múltiplos de 4 para que les dé entero. Por ejemplo, si el x fuera 4, reemplazando por el x nos va a quedar 4 sobre 4 y eso de ahí va a ser 1. ¿Ven? De manera que nosotros nos demos múltiplos de 4, por ejemplo, 4, 8, 2, 6 y 6, etc. Vamos a poder encontrar valores exactos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si nos damos el 8? Va a ser 8 dividido por 4 y eso va a ser 2. ¿Ven? Ahí ustedes se fijan, van a ser puro número entero. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar vamos a graficar el f, ¿cierto? Tomando los valores que hicimos en la tabla del f. Recuerden que ese de ahí es el f y este de aquí es el f a la menos 1. Vamos a ir viendo, ¿cierto? Para cada uno los valores. Veamos para el f. Para el f nos dice que si, bueno, aquí nos vamos a dar tres puntitos. El puntito A, el puntito B y el puntito C. Y los del f a la menos 1 va a ser el D, el E y el F. El ABC, ¿cierto? Va a ser la primera recta y el DF va a ser los puntitos de la segunda. Veamos la de la primera. El puntito A nos dice que si el X es 0, el F de X es 0. Eso quiere decir que tanto para el X, y recuerden que el F de X representa el Y, por lo tanto, el Y de ahí representa el F de X. Recuerden que nosotros hacemos ese reemplazo, por lo tanto, el decir el F de X es 0 es como si estuviéramos diciendo el Y es 0. Cuando el X es 0, el Y en este caso es 0, por lo tanto, ahí tenemos ese puntito y ese vendría siendo el puntito A. Después nos dice, cuando el X es 1, ¿cierto? El puntito B del F, cuando el X es 1, ¿cierto? El Y, que recuerden que es el F de X, es 4. Cuando el X es 1, el Y es 4. Aquí, por ejemplo, el 1 está más o menos ahí, ¿cierto? El 1 ahí y nos dicen que es 4. Por lo tanto, va a estar mitad y mitad ahí, ¿cierto? Ese de ahí va a estar finalmente, ese va a ser el puntito B. Y después nos dicen en el C, ¿cierto? Que cuando el X es 2, ¿cierto? El puntito C, nos dicen que el F de X es 8. Entonces, cuando el X es 2, ¿cierto? Aquí está el 2, ahí está el 2. Nos dicen el F de X es 8. Y los puntitos hacia arriba van de 2 en 2. 2, 4, 6 y 8, ¿cierto? Va a ser el puntito que está ahí. En resumidas cuentas, chiquillos, bueno, ese va a ser el puntito C. Por lo tanto, al momento de graficar, ¿cierto? Les va a quedar una recta de la forma, ahí les va a quedar, ¿cierto? Esa recta ahí, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, con regla les va a quedar más derechito después cuando lo hagan en su cuaderno.
Esa es la recta, ¿cierto? Definida al f, ¿cierto? Ese va a ser el f. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la función, ¿cierto? F a la menos 1. ¿Qué nos dice? Tenemos que ubicar el puntito D, E y F. El puntito D nos dice que cuando X es 0, el F a la menos 1 de X es 0. Eso quiere decir que el Y es 0. Recuerden que estos de aquí son los Y, ¿cierto? Y acá también eran los Y. Cuando el X es 0, el Y es 0. Por lo tanto, ahí mismo donde está el A, como se repite el 0, 0, ¿cierto? Va a estar finalmente el D, ¿cierto? Ahí va a estar el D. Entonces, donde está el A va a estar el D. Después, el E nos dice que cuando el X es 4, el Y en este caso es 1. Entonces, aquí está el 4, ¿cierto? Ahí está el 4, nos dice que va a ser el 1. El 1 va a estar más o menos ahí en la mitad, ¿cierto? Ese va a ser finalmente, ¿cierto? El E, ¿cierto? Si ustedes ven aquí, ¿cierto? Ahí va a estar el 1. El 1 más o menos está por ahí, ¿cierto? El 1 ahí. Después, el F nos dice que cuando el X es 8, el Y en este caso es 2. El 8 finalmente está acá, ¿cierto? Ahí está el 8 y nos dice que es 2. Por lo tanto, va a ser ese puntito de ahí, ¿cierto? Ese puntito de ahí. Que si nosotros graficamos, ¿cierto? Nos va a quedar finalmente la recta de esa forma. Lo vamos a colocar ahí, ¿cierto? Graficamos ahí y nos va a quedar, ¿cierto? De esa forma. Recuerden que ese es el F. Es el F. El puntito D, el E y el F, ¿cierto? Y ahí va a quedar finalmente hacia acá. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ahí están las dos rectas gráficas y ese va a corresponder al F a la menos 1. Que si ustedes se fijan, ahí está la recta identidad imaginaria aquí, ¿cierto? La que va medio medio, ¿cierto? S del Y igual a X. Y finalmente, si nosotros nos fijamos, ¿cierto? Funciona como especie de espejo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, a simple vista los puntitos se ven como a igual distancia, ¿cierto? Con respecto a la línea de identidad. Porque recuerden que la línea de identidad funciona como una especie de espejo, por lo tanto, deberían verse ambos reflejos. Y ahí estaría listo, chiquillos, el gráfico utilizando tabla de valores. Eso, chicos, ha sido la clase de hoy día. Espero que haya quedado clarito cada paso. Y el tema de gráficos, ¿cierto? Es lo mismo que tienen que hacer en el último ítem de la guía. Cualquier cosa, van retrocediendo el video, vayan tomando los apuntes, los conceptos claves que se han estado dando. Y cualquier cosa, no duden en consultarle a sus compañeros y a sus profesores, chiquillos. Ahí, aquí estamos todos para apoyarnos. Así que chicos, cuídense, no se expongan y recuerden consultar las dudas con sus compañeros, profesores y todos estamos para apoyarnos. Así que vamos que ustedes pueden. Buena semana para todos.